Buenas tardes. Vamos mejorando, parece ser. ¿Se oye bien? Sí, ¿verdad? Vamos mejorando poco a poco el sistema del RIDEA, que hasta ahora está siendo bastante deficiente y estamos en plena corrección del mismo. Buenas tardes y bienvenidos a la inauguración de este ciclo de conferencias sobre la sidra. Estamos en vísperas, entiendo yo, de que la UNESCO declare a la sidra Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, creo que es la denominación correcta, y el RIDEA, atento siempre a las preocupaciones y los problemas y las digamos, alternativas y posibilidades que hay en Asturias, pues no podía dejar pasar esta ocasión, ¿no? También contamos, en este caso, con todo el apoyo de la Administración Regional. Aquí está la Directora General de Agricultura, doña Begoña López, sí. Y estoy también acompañado de los dos coordinadores del ciclo, ambos muy conocedores del tema. Juan José Mangas Alonso, yo entiendo que es uno de los máximos y el máximo experto en sidra de Asturias. Desde su puesto en el SERIDA lo demostró cumplidamente y lo sigue demostrando. Y Tomás Emilio Díaz González, catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo, pues es una persona, la charla que nos va a dar hoy va a ser muy ilustrativa, que conoce este mundo de la sidra también perfectamente. Y sin más, le paso la palabra a la directora general para que nos diga algunas... Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, presidente, primero por invitarme a estar aquí, porque, como le dije, iba a venir de invitada a escuchar, porque creo que son unas jornadas muy interesantes, con unos ponentes muy interesantes y dentro del enclave de las fechas que vamos tachando casi en el calendario, porque en diciembre, si no hay ninguna novedad, podremos llegar a conseguir ser patrimonio inmaterial cultural de la sidra. Y creo que va a ser un hito, pero sí que quería también decir que es un hito que se ha conseguido con muchos años, con mucho trabajo. Se iniciaron los expedientes en el 2013, creo que hay muchas personas involucradas, pues evidentemente, históricamente, estamos donde estamos porque la cultura sidrera no se perdió por los cosecheros, por los llagareros, por las asociaciones, por un número muy importante de personas de Asturias que han conseguido que podamos llegar a ser y conseguir ese reconocimiento. Ha habido mucho trabajo y sí que es un poco de justicia también reconocer a quienes iniciaron esos expedientes. Me quiero acordar de Tomás Arce, que se va a jubilar ahora, que el miércoles precisamente se va a jubilar, que fue una de las impulsoras y que, bueno, ella, junto al director general que había en ese momento, contrataron a la universidad unos trabajos para iniciar el expediente. Pues estoy hablando del 2013, 2014 y a través de la denominación de origen, cuando se fueron haciendo muchos trabajos, pues en ferias como Fitur, en Fusión, en todos los eventos habidos en el territorio regional y nacional para seguir trabajando y promocionando y posicionando la cultura sidrera, que es una de las señas de identidad que tenemos en Asturias en nuestro apartado de agricultura y de gastronomía, porque vincula a muchos sectores, no solo al agrario, sino también pues a todo el canal Oreca, y creo que es una fuente de riqueza para nuestra región, y que el RIDEA en este último periodo, pero no en este último periodo, sino desde el minuto 1, esté trabajando, colaborando y haciendo estas jornadas es muy importante, porque sí que quiero decir que aunque estamos a punto de alcanzarlo, también nos lo pueden quitar en cualquier momento y es muy importante mantenerlo. Yo creo que todos los que estáis aquí, creo que sois amantes, los que estamos de este lado y los que estáis ahí también, amantes del mundo de la cultura sidrera. Yo soy más del sector del vino, porque vengo de Cangas en Narcea, pero también hice sidra toda mi vida. Allí, en vez de lagar, se llama chagar. Teníamos un chagar comunitario y todos aprovechaban el medio rural y las manzanas no podían ser de otra manera. Yo sí que quiero felicitar al RIDEA de seguir trabajando de la mano, seguir pues deseando escuchar a Tomás la ponencia y todas las ponencias que hay, que van a terminar, yo creo que en el Museo de la Sidra. Durante todos los lunes va a haber ponencias muy interesantes que yo desde a veces, a pesar de ser la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, hay mucha información que me falta.
y siempre es aprender y aprender de los sabios. Creo que este es un trabajo en equipo, de colaboración, y que ojalá en diciembre podamos celebrar todos. De hecho, estamos haciendo trabajos para poder, que así sea. Y desde luego el Gobierno del Principado de Asturias, a través de la economía, porque es la manera que se tiene de contratar los trabajos a la Universidad de Oviedo y de promocionar en todos los eventos en el apoyo al Museo de la Sidra, creo que contribuye de la manera que puede en que Asturias consiga ese reconocimiento. Y estoy viendo también a Enrique da Pena, otro de los míticos en el estudio del mundo de la manzana, que ha aportado muchísimo también en esta labor, desde luego desde el Serida, desde el RIDEA, desde la Universidad de Oviedo, desde todos los ámbitos. Es un placer estar aquí, aprovechando al presidente que me escribió a la 1:30 de la mañana, que a veces dicen que los jubilados no trabajan, pues algunos trabajan, y yo le contesté a las 4:30 de la mañana. Como podréis observar, nos apasiona lo que hacemos y en eso estamos y en eso trabajamos. Y no me quiero enrollar mucho más, que soy mucho de enrollarme, porque estoy deseando escuchar a la ponencia de Tomás, para tomar buena nota y deseando poder venir en la medida que pueda a todo el elenco de jornadas que son muy interesantes, y a la clausura que será en el Museo de la Sidra, que aprovecho a decir que vayan porque se ha cambiado, hay cambios, ha mejorado, es un museo muy vivo en el que es la Casa de la Cultura de la Sidra de Asturias, y que desde aquí lanzo, que está aquí el alcalde de Nava, donde se encuentra el museo, mando esa invitación porque creo que lo que se ha hecho últimamente merece una visita y estar en esas jornadas de clausura en el museo, que es la Casa de la Cultura Sidrera de Asturias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, directora general. Tiene la palabra Juan José Mangas para hacer una breve presentación del curso y presentar después al conferenciante de hoy. Sí. Buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Voy a ser muy breve porque lo importante es escuchar a Tomás. La conferencia, que ya veis ahí el título, los ambientes ecológicos y biográficos de las pomaradas asturianas, pues va a ser impartida por el profesor Tomás Emilio Díaz González, que casi todas las personas que estáis aquí probablemente lo conozcáis, y por tanto no voy a extenderme mucho en toda su trayectoria curricular, pero bueno, sí decir que es catedrático emérito honorífico de Botánica de la Universidad de Oviedo, es miembro de número de este instituto, del RIDEA, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del RIDEA, integrante de la Junta Permanente del RIDEA, asesor científico del Jardín Botánico Atlántico de Gijón y secretario de la Sociedad Española de Geobotánica. No solamente atesora ya todo su magisterio en el ámbito de la botánica en la Universidad de Oviedo, sino que atesora una trayectoria científica impresionante en relación con el estudio de la botánica en sus límites de conocimiento, y también en estudios aplicativos en proyectos que tienen que ver con la gestión, con la ecología y con la biodiversidad de nuestro territorio. En esta conferencia pues hará un trayecto desde donde arrancan las pomaradas, en el sentido de que a partir de lo que son las carballedas más ricas, con los nutrientes más importantes, surgen ya hace 2000 años los trabajos de transformación para poder llevar a terrenos agropastorales y silvopastorales, y que es lo que hemos venido heredando a través de esa transformación que arranca hace 2000 y pico años, y que hemos venido disfrutando y que lo estamos haciendo en estos momentos. Pero a ver de eso también podemos disfrutar de otros elementos importantísimos que esas pomaradas, en términos de paisaje y de biodiversidad, explicará también lo que son las lindes, las sebes, importantísimos elementos que se ha demostrado últimamente que precisamente juegan un papel ecológico muy importante para poder controlar, entre otras cosas, las plagas. Y finalmente pues habrá una descripción del género, del fruto que realmente da lugar a la sidra, de la manzana, y una explicación ecológica y biogeográfica de toda la distribución que podemos tener del manzano en nuestro territorio. Y sin más, pues
Dejo la palabra a Tomás para que nos ilustre. Para poder verlas. Que, bueno, como he dicho ya, bienvenidos todos y una bienvenida especial al alcalde de Nava, que se me había pasado inadvertido. Es que no te había visto en realidad. Perdona, es que no te había visto. Bien. En primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia y comenzamos este ciclo dedicado a la sidra, cultura y patrimonio de Asturias, con este tema, un tema general, sobre los ambientes ecológicos biogeográficos de las pumaradas asturianas. En primer lugar, lo que voy a exponer es el nombre de la pumarada. ¿De dónde viene este nombre? Pues evidentemente viene del término pomo, que es, ni más o menos, el término que se aplica científicamente a la manzana, ¿no? Procede del latín pomum y la definición de la manzana, el pomo, es un fruto complejo, sincárpico, que procede de un ovario inferior, generalmente con 5 carpelos, con un receptáculo hipanto carnoso, y quizás lo más significativo de este fruto es que lo que nos comemos realmente no es el fruto en sí mismo, sino el receptáculo floral que se ha encinchado y se ha vuelto carnoso. Por eso los pomos, como luego comentaremos, que pueden ser desde los perales a los manzanos, etc., pues tienen una estructura muy peculiar, como más adelante veremos, que lo diferencia de otro tipo de frutas que existen en estos territorios, ¿no? También el término de pumarada o pomarada, bien sea en castellano o en asturiano, que lo definen como el conjunto de manzanos plantados en una misma extensión de terreno, o bien el prado o propiedad plantada de manzanos. Bien, estas definiciones realmente pues no son muy amplias y deberíamos matizar bien el sentido de lo que es una pomarada o pumarada desde los aspectos fundamentalmente climáticos, porque el clima rige fundamentalmente la distribución de la vegetación y, por lo tanto, en este caso de las pumaradas, del sustrato geológico y, lógicamente, del suelo, de los edafos. Son los 3 factores fundamentales que condicionan la existencia de pumaradas o pomaradas de alto valor o de gran interés, ¿no? Y por eso vamos a comenzar con lo primero. La causa fundamental de la distribución de todos los seres vivos, incluidos lógicamente los vegetales, es el clima. Es el factor fundamental. De tal manera que si ponemos el mapa del mundo, de los reinos florales, reino de vegetación del mundo, vemos que este mundo está formado por 6 grandes unidades, 6 reinos, ¿no? Uno de ellos, este reino floral, de color verde, es el más amplio del mundo. Y en él se encuentra, evidentemente, toda la Europa occidental, gran parte de América del Norte, de Asia, un poco de África, evidentemente, y significa que este reino, que ahora comentaremos, el reino holártico, el de mayor superficie y extensión, tiene unas características climáticas que ahora vamos a comentar. Porque estos reinos están estructurados primero por el clima, de tal manera que hay una zona intermedia en los hemisferios, que es la zona tropical, de clima, que ya hablaremos, de clima tropical. Al norte y al sur de la zona tropical se encuentra el clima templado, que es el dominante, ya que nos centramos, ¿no?, en esta Europa occidental. Y alternando con el clima templado en Europa occidental, existe lo que llamamos el clima mediterráneo. Al norte y al sur del clima templado ya se distribuye fundamentalmente el clima boreal, al norte y al sur, y por último el polar. Estos son los grandes macrobioclimas del mundo. Si ahora nos centramos, lógicamente, en la Europa occidental, cada vez nos vamos acercando más a Asturias, ¿no?, vemos en este mapa cómo hay 2 grandes territorios, con 2 macrobioclimas muy distintos. El templado, ahí señalado de color verde, y el mediterráneo de color amarillo. Solamente que en el Mediterráneo hay áreas montañosas que tienen clima templado, evidentemente. Bien, dicho eso, y aplicando este nombre, ¿cómo definimos un clima templado? Pues hay una definición que va fundamentalmente con temperaturas, precipitaciones, periodos de enfriamientos, etc. Pero yo voy a dar una línea básica para entender lo que es un clima templado. Y es aquel en el cual no existe periodo de sequía estival, no hay periodo de sequía estival, y si lo hay es inferior a 2 meses.
Eso es tan importante como que si hay periodo de sequía estival, los suelos carecen de agua. Y por lo tanto las plantas, los seres vivos que viven sobre estos suelos, pues tienen unos periodos de agotamiento físico de falta de agua. Eso es lo que caracteriza a la región eurosiberiana, el clima templado, sin periodo de sequía estival o, como mucho, con 2 meses de sequía estival. Frente a la región mediterránea, ahí coloreado de amarillo, que se caracteriza porque tiene un periodo de sequía estival superior a 2 meses. Si nos vamos, por ejemplo, a la península ibérica, al sureste de España, es decir, Murcia, Almería, el periodo de sequía estival de esos territorios del sureste ibérico son hasta de 8 meses. Durante 8 meses no disponen de agua en el suelo, con lo cual, si no hay agua en el suelo, la vegetación pues se hace desértica. Alguno de vosotros habrá visitado el desierto de Tabernas, ¿no?, de Almería. Es un auténtico desierto, parecido al del Sáhara o peor, en el sentido de que es más pobre desde el punto de vista de vegetación. Pues eso es debido fundamentalmente a ese periodo de sequía extremo que hay mediterráneo en esos territorios del sureste. Evidentemente, esto que estoy hablando de clima templado y clima mediterráneo, y esos límites que están ahí señalados, se refieren lógicamente al estado más o menos actual. Con el cambio climático, y esto ya adelanto, estos territorios templados de la península ibérica se van a transformar más o menos en clima mediterráneo. Eso es lo que nos esperamos en cara a un futuro, es decir, finales de este siglo. Con lo cual hay un cambio considerable y que luego podemos comentar un poquito lo que significa. Desde el punto de vista gráfico, ¿cómo demostramos, cómo se ve un clima templado? Pues bien, ahí tienen, he puesto una gráfica hombroclimática, donde la curva superior es la curva de temperaturas, perdón, de precipitaciones, a lo largo de los 12 meses del año durante 30 años, como mínimo. Mientras que la curva de abajo es la curva de temperaturas. Lo primero que se observa en un clima templado, o de aspecto templado, es que la curva de precipitaciones nunca corta las temperaturas. No hay periodo de sequía estival. En cambio, si ponemos un diagrama mortérmico mediterráneo, vemos como la curva de precipitaciones corta las temperaturas y da ese área que ahí está coloreada en rojo. Ese área, que puede tener 3, 4, 5, 6 o 7 meses o más, es lo que indica la sequía estival. Hay una elevada temperatura y pocas precipitaciones, sequía estival. Y a eso es gráficamente como demostramos gráficamente y visualmente un clima templado de un clima mediterráneo. Si vamos a nuestra zona, ¿cuál es la respuesta de la vegetación al clima templado? Pues evidentemente la respuesta se va a dar lugar a los distintos aspectos climáticos que va a haber. Y así hemos ahí elaborado en la región eurosiberiana de la península ibérica distintos diagramas hombrotérmicos de distintas localidades, estaciones meteorológicas de todo el norte, que ahí están los puntos, y vemos en todas ellas cómo se ve clarísimamente que la curva de precipitaciones nunca corta las temperaturas. No hay periodo de sequía estival en esos puntos rojos que hemos ahí señalado. Por el contrario, si ponemos los diagramas hombrotérmicos del macroclima mediterráneo, evidentemente vemos que a lo largo de distintas localidades de provincias que ahí están señaladas en rojo, hay un corte de la curva de precipitaciones con las temperaturas que nos da un periodo de sequía estival que puede ser de 2, 3, 4, 5 hasta 8 meses, en algunos casos. Muy manifiesto. Por lo tanto, este es el aspecto visual de cómo reconocer un clima templado de un clima mediterráneo. Pues bien, si nos vamos otra vez a la península ibérica, ¿cuál es la respuesta de la vegetación al clima templado? Pues evidentemente, desde el punto de vista forestal, desde el punto de vista de los bosques de hoja caduca, es decir, los caducifolios, es la respuesta de la vegetación a un clima templado. Y ahí he puesto pues, nuestro carvalho, nuestro roble común, el cuerpo lobo, donde se ve perfectamente estas hojas lobuladas, con sus bellotas, pedunculadas, etc. Sería, en nuestros territorios, el ejemplo típico de un árbol caducifolio asentado sobre territorios templados. Si nos vamos al mundo mediterráneo, pues ahí tenemos un encinar, los encinares, y ahí tenemos el dibujito que hice en su día de la encina.
hojas más o menos espinosas, con bellotas un poco más alargadas, y lo importante es que esas hojas tardan mucho tiempo en caer. El término de perennifolio, hojas perennes, no es que las hojas duren toda una vida, no. Las hojas se caen cada 5 o 6 años, o 7. Pero claro, como caen a lo largo del año, no se observa esa caída de golpe. Eso significa que cuando llega el otoño, pues los caducifolios se quedan sin hojas y los perennifolios siguen permaneciendo las hojas en ellos. En mayor o menor cantidad, pero siempre menos. Eso es la diferencia visual entre árboles caducifolios y perennifolios, es decir, árboles que están sometidos a un clima templado o sometidos a un clima mediterráneo. Bien, a nivel de bioclimas mediterráneos, que es lo más extraño, el clima mediterráneo lo encontramos ahí en esas manchas rojas en América del Norte, América del Sur, lógicamente en toda la cuenca de nuestro Mediterráneo, en África del Sur, en la zona del Cabo, y también en el sur de Australia. Es decir, el clima mediterráneo, con esas características que he señalado, no es exclusivo de la cuenca del Mediterráneo, que quede claro. Pero lo encontramos en todos los territorios del mundo en estos niveles. Y la respuesta siempre es lo mismo, es decir, allí habrá árboles siempre perennifolios. Distintos géneros, lógicamente, pero perennifolios. Otra de las cuestiones importantes es que este clima crea unas unidades biogeográficas, que son las dos principales, lógicamente, en la Europa occidental, que es la región eurosiberiana, ahí señalada en verde, cuyo clima, ya lo hemos dicho, es clima templado, frente a la región mediterránea, ahí en amarillo, cuyo clima es, lógicamente, mediterráneo. Luego, cada una de estas grandes regiones pues se dividen en unidades más pequeñas, que son las provincias, en este caso la provincia atlántica europea es la que tenemos más próxima. Las provincias se dividen a su vez, como se ve en el mapa, en subprovincias, las subprovincias en sectores y en distritos. Si nos vamos al norte de la península ibérica, ahí que hay señalado en ese recuadro, pues tenemos las dos grandes unidades que tenemos aquí en Asturias, desde el punto de vista de territorios. Vamos al mapa de Asturias y ahí tenemos. La biogeografía de Asturias tiene dos grandes subprovincias. La 1, como ven ahí, que es la subprovincia cántabro-atlántica, dentro, lógicamente, de la provincia atlántica europea y la región eurosiberiana, y luego, ya en la cordillera cantábrica, subiendo la cordillera cantábrica, está la subprovincia orocantábrica. Son las dos grandes subprovincias. Ambas bajo clima templado, lo cual no quiere decir que, debido a la historia climática de estos territorios, haya áreas en la zona cántabro-atlántica, en la zona orocantábrica, zonas escarpadas y que miran al sur y muy cálidas, que tienen áreas de microclima submediterráneo-mediterráneo, que es donde se encuentran, en estos casos, pues los alcornocales del Navia, los encinares de Riva de Sella, o de Villaviciosa, o los carrascales de toda la cordillera cantábrica, pero siempre restringidos a zonas muy expuestas al sur. ¿Y esto a qué es debido? Pues a ni más menos que en el terciario toda Asturias era mediterránea y la vegetación potencial de toda Asturias eran bosques perennifolios, encinares, carrascales, alcornocales. Hubo un cambio climático, que eso lo general que siempre he oído, cambios climáticos, y esos bosques fueron ocultados, eliminados, por los bosques centroeuropeos que fueron bajando con el clima hacia el sur. Hayedos, abedulares, carballedas, robledales, etcétera, etcétera. Y fueron eliminando poco a poco esto. El cambio climático que nos lleva ahora, volvemos a dar la vuelta a la madeja. Volvemos otra vez al clima mediterráneo. Por eso, en estos momentos, se observa cómo determinadas superficies forestales de los perennifolios, por ejemplo en Riva de Sella, en Villaviciosa, están aumentando de volumen y de superficie. Los encinares, los carrascales, incluso los alcornocales del Navia, cada vez estamos viendo año a año cómo van aumentando de superficie. Cambio climático, evidentemente. Siempre ha habido cambio climático. Bueno, pues volviendo otra vez
a la biogeografía actual que tenemos en cambio climático, tenemos estas dos grandes subprovincias en el territorio asturiano, ¿no? ¿Cuál es la vegetación? Y ahora vamos a centrarnos solamente en la 1, en la subprovincia cántabro-atlántica. ¿Cuál es la vegetación forestal de estos territorios? Pues fundamentalmente las carballeras, los bosques de carballos, de nuestro corpus lobo, de nuestro carballón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Carballeras que si hay o se crecen sobre sustratos silíceos son las llamadas carballeras oligótrofas, donde el abedul convive con ellas, mientras que en los sustratos calcáreos ricos en bases el abedul ya no puede aguantar y con el carballo viven los tilos, los arces, los fresnos, y en ambos casos, lógicamente, el castaño. El castaño, en todos los tipos de carballedas hay castaños. Por lo tanto, son los dos grandes tipos de bosques no riparios, porque los bosques de los ríos tienen otra estructura y otra composición florística y son independientes del clima, solamente dependen del agua y por lo tanto son otra cosa. Bien, eso sería fundamentalmente la vegetación potencial. Esta es la biogeografía de Asturias ya a niveles de unidades más pequeñas, ¿no? Como ven ahí, pues tenemos el 1A, 1B y 1C, que son, en este caso, divisiones, distritos, el subense, el obetense litoral, que es el 1B, el asturiano septentrional, 1C, y así sucesivamente, no vamos a enumerar todos los que hay, pero esos distritos se van a caracterizar fundamentalmente por la vegetación potencial que tienen, fundamentalmente el dominio de la vegetación, no de los sustratos. Y eso es lo fundamental de estos territorios. Si nos vamos a las carballeras eutrófas hemos dicho que son las carballeras con arces, con fresnos, castaños. Lógicamente el cuecurrobo, el carballo, es el elemento, llamemos, a veces dominante, a veces no es muy dominante, pero es el más visible de todos ellos, ¿no? Y estas carballeras, lógicamente, ocupan un territorio potencialmente que ahí está señalado lógicamente en morado. Eso es lo obetense, lo que es el obetense litoral, un gran distrito, ¿no? Y esas carballeras con arces y fresnos son las carballeras que surgen sobre sustratos calcáreos o ricos en bases, en todos estos territorios. Y las pumaradas, fundamentalmente las de mejor producción, son las que se crecen en la serie de las carballeras eutrófas, en los bosques mixtos de carballos, arces, fresnos y castaños. Y ahí he puesto el esquema de lo que es una carballera con estos arces y fresnos y sus etapas de sustitución, que son importantes tenernos en cuenta las etapas de sustitución que tiene. Prebosques, matorrales de orla, prados y, lógicamente, matorrales de degradación, como siempre, en este caso, ¿no? Pues bien, en los zarzales y en los espinales, que son las orlas de estos bosques, y también en los prados, se han cultivado siempre, en estos territorios de las carballeras con arces y fresnos, nuestras pomaradas, los árboles, los manzanos, evidentemente, siempre. Y además es debido a que el suelo son suelos profundos, muy fértiles y calcáreos, ni arenosos ni compactos, que es algo que impide el desarrollo normal de la pomarada, ha permitido un desarrollo íntegro de las pomaradas en Asturias y de una calidad excepcional, sobre todo en las pomares, en los manzanos, ¿no? Fundamentalmente. Por lo tanto, biogeográficamente y bioclimáticamente, las pomaradas, y ahí tenemos este corte, llamemos biogeográfico, de lo que es los territorios cántabro-atlánticos y oro-cantábricos de Asturias, con todas las montañas. Entonces, la posición de las carballeras es la siguiente, ahí la ven. Ahí he puesto donde puede existir auténticas carballeras de alto valor, siempre en los territorios cántabro-atlánticos, no oro-cantábricos, porque lógicamente el manzano no aguanta las temperaturas altas, las temperaturas bajas. También este dato es interesante. Tenemos ahí los concejos de Asturias cuyo nombre procede de manzana, pomar o pumar. Ahí lo tenéis todo listado.
Los concejos en rojo son aquellos que tienen más de 2 denominaciones de manzana. Por algo será. Mientras que los que están en blanco no tienen ninguna denominación y los que están de color anaranjado pues tienen una denominación puntual. Esto nos da una idea muy clara de que las pumaradas históricamente, ¿dónde estaban creadas? Pues fundamentalmente en esos territorios del centro y oriente de Asturias, sobre sustratos calcáreos y cuya vegetación potencial son las carballedas eutrofas, las carballedas ricas. Y ahí tenemos, en la fitonimia, todo un listado de nombres de esos concejos que va desde la Manzanal de Oviedo hasta Pumariega de Colunga, es decir, toda una lista de nombres que derivan de los manzanos o de los pomares o de las pumaradas. Esto nos da una idea de que hay una relación estrecha entre los territorios que son los cántabro-atlánticos centro-orientales y la distribución de las pomaradas históricamente. Ahí se ve claramente que las zonas rojas de los concejos más o menos corresponden al predominio de esta zona, ¿no? Si nos vamos a la edad moderna, estas son los concejos donde había ya pumaradas bien estructuradas en estos territorios. No eran tan amplios como los anteriores, pero bueno, ahí están los territorios donde hay grandes pumaradas, evidentemente, y donde se conservan las mejores, evidentemente, que coinciden, sobre todo en la parte superior de esta área, ¿no? Lógicamente, donde la vegetación potencial siguen siendo estos carballedas ricas de suelos ricos, evidentemente, ¿no? Carballedas muy diversas. En el periodo de constitución del Reino de Asturias, ya históricamente, ¿quién fueron los que promovieron y desarrollaron las pumaradas? Los monasterios y los grandes señores. Son los que poseían las extensiones más amplias de las pumaradas y los que empezaron a producir una sidra, evidentemente. En la Alta Edad Media, los campesinos plantaban manzanos y otros frutales y se inicia ya el establecimiento de las pumariegas, es decir, que eran propiedades compartidas muchas veces, lógicamente, con los monasterios o los grandes señores, ¿no? Y ya en la Edad Moderna, el manzano empieza a cultivarse de forma general en casi toda Asturias, pero sobre todo en la zona centro-oriental, aprovechando que la vegetación potencial y los suelos son los suelos ricos de las carballedas eutrofas. Evidentemente, toda esta zona pues, se cultivaba por una razón muy sencilla, porque ya en Asturias los viñedos estaban en extensión, pero estos territorios el viñedo no se podía cultivar, no era apto para el cultivo. El viñedo estaba en la parte suroccidental de Asturias, donde estaba, más o menos, ¿no? Eso es la razón del cultivo de manzanas. El auge, lógicamente, de las manzanas pues, fue al final del siglo XVIII hasta el siglo XX, y a partir de la Guerra Civil hay una especie de regresión, de menor superficie de cultivo de las plantaciones de manzanos. Y ahí tenemos una fotografía antigua, evidentemente, principio del siglo XX, donde se ve una pumarada, donde ahí la gente está atrapando las manzanas, recolectando las manzanas desde los árboles y amontonándolas para luego llevarlas, lógicamente, a la obtención de sidra, evidentemente. Esto es uno de los datos históricos que tenemos de cómo se hacía, lógicamente, la recogida de la manzana en las pumaradas. Y desde el siglo XII constituyen las pumaradas un destacado paisaje en Asturias, sobre todo en el centro oriente de Asturias, que se hace, pues, que se compagina con otro tipo de cultivos, que ya a finales, lógicamente, ya después del descubrimiento de América, comienza a alternarse con los maizales, con maizos, etc. Antes eran sobre todo esto. La importancia de las pumaradas es, y esto sí que hay que destacarlo, es que son ejemplo de uso y gestión sostenible del territorio. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe fundamentalmente a que hay un doble aprovechamiento integral de la zona de las pumaradas. Esta fotografía que ven ahí es una pumarada en la cual destacamos los árboles frutales, los manzanos, y en la parte inferior el prado. Prados muy ricos
muy diversos. ¿Por qué son ricos y diversos? Porque se están creciendo sobre suelos eutrófos muy ricos, con lo cual estos prados son de los de mayor calidad que existen en toda la Europa occidental. Y estos prados, pues la gente que los trabajaba, o los segaba para dar comida al ganado, o directamente se pastaba, con lo cual el ganado vacuno, fundamentalmente, pues vivía a expensas de estos prados y ejercía una labor importantísima, que era que con sus deyecciones lo que conseguían era un abonado natural para los prados y para los frutales. Con lo cual se cerraba el ciclo y no era necesario un mantenimiento excesivo de las pumaradas y de los prados, porque gracias a este sistema circular de mantenimiento se podían conseguir estos grandes adelantos, ¿no? Bueno, en esta fotografía la traigo porque es una fotografía que hice, bueno, es del 87, de Brañas, aquí cerca, y tengo a mi hijo pequeño ahí en medio del prado, ¿no? En un prado, lógicamente, en la pumarada, y eso está claro. Pues bien, en aquel momento, hace unos más de 30 años, casi, empecé a hacer un análisis comparativo de los prados de las pumaradas. Y ahí tengo, esquemáticamente, pues, llamemos, uno de los inventarios que realicé sobre una pumarada en esa zona de Brañas. El resultado en este estudio fue el siguiente. Me demostraron que estos prados de las pumaradas tenían una elevada productividad y una elevada biodiversidad. La media eran 40 especies de plantas herbáceas cada 100 metros cuadrados en los prados. Y ahí veis la lista de plantas que yo vi en uno de los sitios que había inventariado, ¿no? De las cuales, de esas 40, 14 son gramíneas, lo cual significa un elevadísimo porcentaje, de las cuales de alto valor. 5 son leguminosas, y todas ellas, lógicamente, esas leguminosas de alto valor forrajero. Todo ello hace que estos prados, debajo de las pumaradas, tengan un altísimo valor y, por lo tanto, reafirma lo anteriormente señalado de que era algo muy importante para el sostenimiento de un ganado vacuno fundamentalmente que había. Otra de las cuestiones importantes es cuáles son las principales características de las pumaradas tradicionales. Primero, son cultivos extensivos, es decir, son praderas arboladas de baja densidad, los árboles, unas de 100 a 150 árboles por hectárea, que permiten un aprovechamiento mixto de madera y de hierba. Y esto es lo importante, el aprovechamiento mixto. Segundo, los árboles utilizados son de gran porte. Este gran porte se consigue mediante injertos con variedades locales, seleccionadas a través de los siglos por los campesinos sobre platón de tipo franco, obtenidos directamente de semillas que le confieren un gran vigor y anclaje al árbol. Perdura mucho tiempo. La preparación del terreno. Solo muy en pocas ocasiones se labra las pumaradas. Y lo que se hacen es abrir pozos para cultivar los árboles. Y la fertilización se realiza, la fertilización externa, no por el ganado, se realizaba cada 2 años, o menos, con estiércol, lógicamente venía de las proximidades, o en algunos casos con abonos fosfotopotásicos, ¿no? También, otra importancia es la formación de los árboles. La formación de los árboles generalmente era libre, siempre con una poda inicial y posteriormente a calero de las ramas, para mantener lógicamente un equilibrio de la densidad de hojas que formaba. Las operaciones de protección sanitarias, escasísimas. En algunos casos hay pumaradas donde nunca se hizo ningún tipo de labor fitosanitaria, ¿no? Y la entrada de fructificación, muy lenta. La productividad se alcanza entre los 12 y 14 años, desde el que se hace la plantación. Y el periodo productivo dura mucho, 35 a 45 años. Pues la producción media, 20 toneladas hectáreas de promedio anual, de media lógicamente. Y la recolección se ha venido practicando de forma generalmente manual, a nivel familiar o con apoyo personal temporal, como siempre, en estos casos. Bueno, todos estos datos, evidentemente, son debidos
como está aquí presente, a Enrique da Pena y los trabajos que ha realizado en el año 1993 sobre el cultivo de manzana, que es un gran especialista. Y como está aquí presente, se lo tengo que decir. Bien, la superficie destinada en Asturias al cultivo mixto adhesado de manzano pomaradas tradicionales, es aproximadamente, según los datos de Enrique da Pena, de 9.100 hectáreas, siendo la producción de los años impares entre 40 y 50 millones de kilos y los años pares de 7 a 15 millones de kilos. ¿Y esto a qué es debido? Pues este problema de años pares es la famosa becería, ¿no? La becería del manzano. Primero, ¿cuáles son las causas de la becería? Pues en primer lugar hay que señalar que los años impares los manzanos dan mucha flor, como se ve en el esquemita, ¿no? Y si da mucha flor, evidentemente la respuesta es que va a haber mucha manzana y poca hoja. Por lo tanto, hay una fuerte inhibición de la formación de las yemas florales por las fitohormonas, lógicamente, de las semillas. Eso da lugar a que al año siguiente, en este caso al año par, se formen pocas flores. Y si se forman pocas flores, habrá pocos manzanos. Y si hay pocas manzanas, volverá otra vez a que las fitohormonas se hacen más activas y para el año siguiente, el año impar, volverá a aumentar el número de hojas, de flores. Eso es la becería. Una becería que, como enseguida ha trabajado muchísimo sobre este tema, pues hay 3 procesos por los cuales se puede reducir, a veces evitar, la becería del manzano. Una poda dirigida a la reducción de los botones florales, un aclarado manual o químico de los frutos, que es más complejo, o una fertilización anual de las pomaradas, que también, en algunos casos, también resulta bastante complejo. Desde el punto de vista de la técnica de las plantaciones, tradicionalmente las plantaciones de manzana, de sidra, se han procurado situar en terrenos de laderas con exposiciones sur, sureste o suroeste. ¿Por qué? Porque de esa manera estaban protegidas de los vientos fríos del norte. A veces también se recurre a sedes arboladas. Muy importante las sedes arboladas para proteger de los vientos fríos a las pomaradas. Eso se pone, evidentemente. A nivel freático, los suelos más adecuados son los profundos y fértiles, no muy arenosos, lógicamente por su mala nutrición, o tampoco compactos, por exceso de humedad y riego que da asfixia lógicamente radicular. Es decir, los suelos cuya vegetación potencial son las carballedas eutrófas, con pláganos, fresnos, castaños y olmos, son los más adecuados para el desarrollo de pomaradas de alta calidad. En terrenos de pH ácido o ligeramente ácido, los propios de las carballedas oligótrofas, con abedules y castaños, pues es necesario hacer enmiendas calizomagnesicas o abonados fosfóricos para conseguir que las pomaradas ahora lo que están consiguiendo que prosperen. La fertilización orgánica con 30 a 50 toneladas por hectárea de estiércoles de vacuno bien descompuesto o sucalente en abonos orgánicos también es una de las medidas a utilizar, ¿no? Como ven, todos estos datos son de Enrique da Pena, que los hizo en su casa. El elemento básico de las pomaradas es el manzano, ¿no? Y volvemos nuevamente al principio a decir qué es el manzano. El manzano son los frutos de la familia de las rosáceas. Ahí tengo una tabla donde están las familias más abundantes con las flores más significativas de esas familias. Como se ve, la familia de las rosáceas tienen flores de tipo rosáceo, es decir, flores que se caracterizan porque tienen 5 pétalos enteros, como se ve ahí, esos 5 pétalos, y 5 sépalos. Es lo que distingue a una rosácea de todas las restantes que ven ahí familias que tienen pétalos soldados o alargados o como tienen 4 pétalos, etcétera, etcétera, un campana. Esta es la típica flor de la rosácea. Y de las rosáceas, en esta familia, aparte del manzano, pues tenemos los miruéndanos, las fresas, la Fagarevesca, que es familia, lógicamente, de las rosáceas. O bien la misma rosa, ¿no? La rosa canina, que ven ahí las fotografías con los 5 pétalos rosados, y que esta rosa canina es una rosa silvestre. Las cultivadas, evidentemente, se caracterizan porque tienen más de 5 pétalos. Ahí tiene una rosa cultivada, que tiene 10 o 12 o 14 pétalos, porque los estambres se transforman en pétalos, en las cultivadas. También majuelo o espino albar, que la teogonogina es una rosácea por esos 5 pétalos de sus flores, ¿no?
al igual que los cerezos, los Prunus avium, también es las rosáceas, con esas características. Ya más extraños de verlas, aunque están en nuestros bosques, es el serval de cazadores, Soles ocuparia o mostajo, que también es una rosácea, en este caso de hojas compuestas, grandes, llamativas, o bien, pues en este caso, como no, la zarzamora, artur o mora, con las moras, las moras en este caso, Rubus unifolius, que es la mora, la zarzamora más frecuente en nuestras sebes y que orna nuestras carballedas eutrofas, evidentemente. Volviendo al fruto, el pomo es un fruto complejo, ya lo hemos dicho. Y lo importante de este fruto, como dije al principio, es que la parte carnosa, la que nos sirve de alimento, no es un fruto, no es el fruto, sino que es ni más ni menos que el tubo floral que crece y se transforma en una estructura carnosa, que es lo que comemos. El fruto es la zona esa central, dura, que tiramos, ¿no? Siempre está dura, donde están las semillas, eso es el fruto. Por tanto, los frutos del manzano, o la pera, que también es de otro tipo, son muy peculiares. Y dentro de los manzanos, yo distinguiría en Asturias dos tipos. El manzano silvestre, Malus silvestris, el nombre científico, y ahí vemos el dibujo y la fotografía del Malus silvestris, que se caracteriza fundamentalmente porque los frutos son pequeñitos, un poco verdosos, un poco amarillentos, no saben muy bien, y forma parte de nuestras sebes arboladas o matorrales de orla de nuestras carballeras. No es muy frecuente, pero está. Malus silvestris. Frente al Malus silvestris tenemos Malus domestica, el que cultivamos, ¿no? Que ahí lo vemos con las grandes manzanas, evidentemente los pomos, ¿no? Y que evidentemente procede de territorios fuera de aquí, pero que se han cultivado desde tiempos inmemoriales en todo el mundo, ¿no? Y este es el Malus domestica, un manzano común, silvestre. Pues bien, ¿cómo distinguimos en el campo un manzano silvestre de un manzano cultivado cuando no hay frutos, que es lo normal, a través de sus hojas? Pues viendo las hojas. Si cogemos un manzano silvestre, Malus silvestris, cogemos la hoja, vemos por la cara superior y por la cara inferior y no vemos ni un pelo a simple vista. Si fuera un manzano cultivado, cara inferior, superior, no vemos ningún pelo, pero le damos la vuelta y está llena de pelos. La cara inferior llena de pelos. Y ahí lo que se ve en el dibujito. Es la forma de reconocerlo. Con eso se reconoce perfectamente el manzano silvestre del manzano cultivado. Evidentemente, en algunos casos hay híbridos, con lo cual podemos encontrar hojas en las cuales la cara superior es sin pelos, pero en la cara inferior hay algunos pelitos. Si hay algunos pelitos, es un híbrido entre doméstica y silvestris, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es la forma de reconocerlos si no tenemos los frutos en la mano, evidentemente. Bueno, otra cosa muy importante y es cómo los manzanos perduran. Pues perduran gracias a la polinización. La polinización es el transporte del grano de polen desde las anteras hasta el ovario. Eso es la polinización. Pues la polinización de los manzanos, sean silvestres o sean cultivados, solamente las hacen las abejas. Por eso es tan importante para esto. Ahí veis una abeja polinizando unas flores de manzano. Por eso es tan importante el mantenimiento de las abejas, ¿no? Y así podemos obtener manzanos. Por tanto, la polinización está cruzada, evidentemente, son muy importantes. Y para eso, la salud de nuestras abejas es fundamental para tener buenas cosechas de manzanas. Y tienen que ser estas prácticas muy respetuosas con las abejas, especialmente cuando se hacen tratamientos fitosanitarios que pueden afectar directamente a las abejas. Eso es algo muy recomendable y que establece, lógicamente, la Asociación para la Defensa de la Abeja en Asturias como elemento, en este caso, polinizador de nuestros frutos tan típicos como son los pomares, ¿no? Y ya para terminar, pues decir que existen y se han descrito hasta 22 variedades de manzanas de sidra dentro de la denominación de origen protegida de sidra. Estas 22 variedades
han sido recogidas, como veis ahí, por Enrique da Pena, aquí presente, y María Dolores Blázquez, ya en el año 2009, 22 tipos de manzanos, que ahí está abajo los nombres de las mismas, que va desde la Blanquina, la Carrio, Clarina, etcétera, etcétera, y que da una idea de la gran diversidad de manzanas que tenemos en Asturias. Lo que está claro es que cuando decimos variedades, no es un rango no taxonómico, son formas, que no están científicamente descritas, pero sí que desde el punto de vista cultural sí que están descritas, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista científico, pues hay dos especies, como hemos dicho, Malus silvestris y Malus domestica, y luego estas variedades dentro de Malus domestica, las 22 variedades de manzana, todas ellas dentro de la denominación de origen de Asturias. Y con esto, pues, finalizo ya mi intervención. Les doy muchas gracias por su atención y quedo, pues, a la espera de que tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, lo que acabo de decir el conferenciante, muchas gracias por esta magnífica conferencia y además para ser de ciencias, científica, muy entretenida. Bueno, pues como siempre abrimos un turno de preguntas, comentarios para quien lo desee, y también invito a la directora general, naturalmente, puesto que preside el acto también, y se le pueden hacer algunas preguntas a ella, lógicamente, claro. Adelante. Bueno, yo por romper un poco el hielo, que me ha encantado, ha sido muy didáctica, al menos para mí he descubierto cosas que no sabía, y creo que es verdad que está aquí Enrique da Pena, que enseguida hace un gran trabajo, pero el trabajo que hay recogido aquí es fundamental. Y lo hablaba con Esther, que es diputada y lleva agroalimentación a nivel regional, que qué importante saber muchos de estos datos cuando se ponen ayudas gubernamentales a disposición de cualquiera que se quiera iniciar, en este caso, en la plantación del manzano. Porque uno a veces se pone a plantar manzanos donde la tierra no es la adecuada y donde, bueno, tiene que haber una serie de condiciones que no vienen puestas en esas medidas y que pueden llevar a un fracaso en esa plantación. Y yo creo que estas ponencias, estos trabajos son muy importantes y que la administración los recoja de alguna manera, porque a la hora de escribir, bueno, pues cómo se puede acceder a estas medidas, pues es una pata muy interesante y muy importante, sobre todo para que no haya fracaso en unas producciones como es la del manzano, que es muy importante, pero que se enfrenta ahora mismo a unos retos por el cambio de producción. Porque, como bien vimos, yo creo que en las ponencias que Tomás hizo, muy bien documentadas, pues siempre fueron como unas plantaciones que servían para más de una cosa, que era para ganado, para recoger la manzana, aprovechamiento, y es verdad que ahora cada vez más tienen que ser unas pomaradas muy profesionalizadas, porque al final la tendencia del mercado pues es muy exigente. Antes pues no se traía manzana de Francia, pero ahora se trae, y bueno, eso lleva unos cambios incluso en las propias plantaciones, y que hay que saber muy bien el clima, los suelos, bueno, muchos factores a la hora de ayudar a los agricultores que se quieran incorporar, incluso los ganaderos que están empezando a plantar, porque no tienen manzana y también están entrando en un mundo desconocido, que son muy buenos haciendo la sidra, pero a lo mejor no tanto en el tema de la agricultura. Y yo creo que este trabajo y estos documentos son una base muy importante, así que por la parte que corresponde al Gobierno del Principado de Asturias y mi persona, pues es muy satisfactorio, porque además nos puede ayudar a dirigir un poco hacia dónde tenemos que ir, porque vienen tiempos de cambio y en el sector de la agricultura más. Yo tengo la suerte de estar en la mesa de la sequía a nivel nacional y hace 5 años que estoy en ella, y la verdad que los datos que nos facilitan a nivel mundial, pues la verdad es que son preocupantes. Y en el tema del manzano, que necesita mucha agua, y que están llegando plantaciones que van por riego intensivas,
chocan de frente con las plantaciones que tenemos aquí actualmente, que son plantaciones tradicionales, tranquilas, pausadas, que llevan becería, que hemos intentado hacer medidas para luchar contra la becería, pero no son muy eficaces. De hecho, yo creo que fue el año pasado y el anterior, tuvimos una ayuda específicamente para trabajar la becería y no funciona mucho porque es verdad que al año siguiente te viene una helada, te tira la flor y vuelve a empezar. Es muy complejo. Entonces es verdad que hay variedades que son las que los yagares utilizan de base, como es la durona de Tresali o algunas otras, y ahora vienen vientos de cambio que hay que ver cómo somos capaces de orientar bien, y los datos que tanto el SEDIDA, a través de Enrique, que es un gran estudioso de este mundo, y de la universidad, nos viene muy bien a la administración. Así que por mi parte felicitar el trabajo y nada, escuchar pues al alcalde de Nava, a Joan de Con, seguro que alguna pregunta tenéis que hacer, o alguna aportación, o un brindis a hablar, casi como una mesa de debate. Después de este... vale, sí, muy bien, muchas manos, muy bien, sí. Julio, sí. Bueno, ella. Sí, por supuesto. Quería agradecer la exposición del ponente, porque me parece que ha sido muy interesante. Y quería hacer una pregunta. He visto en una de sus exposiciones, he visto que el número de árboles por hectárea son de 100 a 150. Es verdad que no son muy diferenciados el máximo y el mínimo, ¿no? Pero en Asturias se está dando esa forma de plantación a gran escala, o todavía no. Exactamente. No sé. Y en la parte de Villaviciosa, que hay más zonas... Sí, eso Enrique. Sí. Creo que contesta. Enrique, por favor, contestar, porque sí, tienes mucha experiencia en esto. En los últimos, podríamos decir, 20 y pico años, se han empezado a establecer también plantaciones semi-intensivas, donde el número de árboles por hectárea puede llegar, pues, está entre 500, 700 árboles por hectárea, dependiendo un poco del potencial que es utilizado, de la variedad y también de las características del suelo, porque como bien dice Tomás, no todos los suelos tienen el mismo nivel de fertilidad, la misma profundidad, y un poco en función de todos sus parámetros pues hay que decidir cuál es el marco más adecuado. Entonces está habido una evolución también a ese nivel, porque igual que hace 30, 40 años era un aprovisionamiento fundamentalmente mixto, es decir, el aprovechamiento también del prado, de la hierba, el pasiga y, como bien decía, o pasto. En estos momentos existe una cierta especialización y también uno de los motivos era porque cuando se empiezan a hacer esas plantaciones era porque empezaba a escasear manzana, es decir, esto a finales más o menos de los años 80, principios de los 90, hay un momento que había una necesidad importante de disponer de manzana rápido, ¿no? Entonces se establecen ese tipo de plantaciones. Y me gustaría decir que ahora mismo está cambiando un poco el ciclo también, porque con esas nuevas plantaciones, en el momento que fueron entrando en producción, hay una serie de años en que los lagares, teniendo en cuenta la competencia también que había de manzana que llegaba de fuera y demás, se durmieron un poco en el tema de los precios. Esto ha cambiado en los últimos años, en los últimos 2-3 años, y va a ser un tema importante, porque eso quiere decir que, de hecho, nada más que ha empezado a subirse los precios, ha empezado a reactivarse un poco el que establecieran nuevas plantaciones. Llevábamos casi 15 años, 10-15 años, que había una atonía en cuanto a nuevas plantaciones. Bueno, en definitiva, para acabar, yo creo que puede haber un futuro en la medida que todo el mundo reme un poco en la misma dirección, ¿no? Y que realmente el potencial es muy grande. Y en estos momentos también empezamos a tener nuevas variedades que van a permitir que haya un poco menos de alternancia, es decir, que haya una producción más regular. Bueno, todo el trabajo hecho ahora mismo, digamos,
se puede aprovechar. Pero hay una cuestión que planteabas, Begoña, que me parece muy importante. Es decir, que es muy importante que lo que viene se sea un poco también juicioso en temas como el tema del agua, ¿no? Es decir, y ir a plantaciones muy intensivas que van a ser más dependientes del agua es un riesgo. Es decir, yo creo que el planteamiento que yo hice hace 20 y pico años de ir a unas plantaciones de tipo intermedio, semi-intensivo, puede ser una baza a futuro y no tender tanto a muy intensivo, que incluso en algunas zonas se tiende un poco a empezar a evitar, porque el agua va a ser un tema muy complicado en el futuro. Sí, en esa mesa de la sequía a veces escuchas a regiones, como puede ser Extremadura, que están dando agua a los árboles para que no se mueran, no para que den fruto, sino para que no se mueran. O sea, estamos en ese nivel, y es verdad que ahora mismo la cornisa cantábrica juega en otro nivel, pero cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, y por los datos que estaba facilitando Tomás, va a llegar y son ciclos. Entonces yo sí que creo que las plantaciones de manzano que tengan una raíz que puedan bajar muy hacia abajo en el terreno, que no sea un terreno arenoso, tienen muchas posibilidades de que ese árbol tenga un fruto que además sea competitivo, porque no solo es que de la manzana, sino que esa manzana dé un jugo muy competitivo para hacer una sidra de alta calidad, que al final es en lo que nos tenemos que diferenciar. Y yo creo que ahí sí que hay retos, también oportunidades, y que tenemos que ser capaces de aprovechar entre todos. Sí, más preguntas. Julio, tú me parece que querías... Los geógrafos griegos ya comentan de la utilización o del consumo de citos o cícera. Es de suponer que estamos hablando de una manzana primitiva, no cultivada. ¿A partir de qué momento se puede considerar que empieza a cultivarse la manzana, y si hay una relación entre ellos, si por ejemplo el frantiense o algún periodo climatológico concreto? Bueno, el desarrollo fundamental de la manzana como cultivo es ya en el norte, a partir de los celtas, ya la cultivaban. Y en el sur, los datos fundamentales de conocimiento son de los romanos. Los dos eran los dos pueblos que mejoraron los cultivos de manzana, porque posiblemente ya existían en pocas cantidades. Eran los dos pueblos que mejoraron manzana al norte, manzana al sur. Romanos y celtas, fundamentalmente. A partir de ahí ya cada territorio pues eligió y mantuvo aquellos árboles que eran más sensibles a la economía del territorio, y entonces esos mantuvieron. Pero inicialmente esos manzanos que se cultivaban ya no existen, está claro, han desaparecido todos porque se han transformado. Pero bueno, hay restos palinológicos que lo están demostrando. La evolución genética también tiene mucho, entiendo que decir, que se ha ido adaptando a los cambios, a los años, y las que están hoy en día reconocidas, a lo mejor dentro de unos años no serán. Pero en la actualidad es verdad que tenemos muchas. En el banco de semillas que hay en el Serida hay una gran cantidad, pero sobre 300 o más, creo recordar, en el banco de Geoplasma. Sí, tenemos variedades locales. Sí. Lo que es el banco, aproximadamente hay unas 700 y pico diferentes, sí. Y de esas 500 son variedades locales, variedades, digamos, que provienen de aquí. Que se han adaptado al territorio muy bien. Yo el único comentario que haría es el futuro que nos espera con el cambio climático. Es que mi temor es que la tendencia de estos territorios a volver a ser mediterráneos, como fueron en el terciario, va a limitar mucho el desarrollo de determinados tipos de manzanos, pomaradas. Y eso hay que preverlo, y a lo mejor en esta época, en estos años que tenemos, conseguir cultivares adaptados a falta de agua.
Y eso va a ser quizás el reto que vas a tener que jugar. Es muy posible que esos cultivares adaptados a falta de agua, la manzana no sea de tanta calidad como la que tenemos ahora. Pero bueno, con algo menos de calidad podemos mantener también el ritmo. Eso espero. Sí, José María, ¿querías decir algo tú o no? Sí, ¿me permitís? Sí. Un minuto nada más. Sí. Conferencia brillantísima y práctica que merecería la pena divulgar entre los cosecheros, ¿eh? Porque has dicho muchas cosas, pero sin desperdicio. Sin desperdicio. Y no me sorprende nada porque ya te he oído varias veces, pero vamos, me ha llamado la atención, de verdad. Y porque conoces bien la materia. Bueno. Más preguntas, comentarios. Señor alcalde, que lo invitaba a la señora simplemente, directora general. Tomás, me uno a la felicitación, porque la verdad que siempre vienes a estas conferencias pensando que sabes mucho y no es cierto. Y hoy aquí aprendí varias cosas. Y referente a lo que estáis hablando en cuanto a las pumaradas que hay en Asturias, que yo creo que está estancado. Enrique tendrá mejores datos que yo seguramente, pero el estancamiento yo creo que es claro. No sé dónde estará la fórmula, seguramente que en el precio del producto final, y al final pues repercutirá en los cosecheros, pero es verdad que está muy estancado y yo creo que no tenemos ni la producción necesaria para cubrir las necesidades de la DOP. La DOP es un 18% de toda la sidra que se produce en Asturias. Es poquísimo. Es verdad que es muy difícil porque tenemos el territorio que tenemos y los Yegares han incrementado su producción infinitamente. Antes los Yegares no producían las cantidades que producen ahora, entonces es verdad que si aquí no se planta y aunque se plantara no habría lo suficiente para hacer sidra con manzana de aquí. Pero yo creo que puede haber más aprovechamientos en las pomaradas, que es verdad que lo vemos todos, que Asturias en el tema del turismo puede vender mucho paisaje con unas pomaradas maravillosas, que la gente va a ver los cerezos a Extremadura y tenemos que conseguir que vengan a verlo aquí, es un reclamo importantísimo. Entonces yo creo que hemos pasado de que las pomaradas sean mixtas para el ganado, pero eso se va a acabar porque las ganaderías funcionan de una manera, sí que se están aprovechando con las colmenas de la miel, porque las abejas que trabajan mucho en las pomaradas, evidentemente, como decía Tomás, son las trabajadoras natas para los pomares, pero ahí sí que se puede trabajar mucho con los apicultores y con el turismo. Creo que es una fuente de riqueza que los cosecheros tienen que empezar a aprovechar y a que les repercute económicamente para que sea ese comodín que les falta del precio que no se paga por la manzana. Porque la manzana de Asturias no debería de estar pagándose por debajo de los 50 céntimos el kilo. Y está ocurriendo eso, porque mucha gente, muchas pomaradas son de lo que tenías de toda la vida, de que vienen los amigos y te ayudan y lo llevas para allá, y entonces digamos que distorsiona el precio del mercado y no es competitivo. Entonces los Yegares evidentemente en general tienen que competir, porque tienen que salir y tienen que vender. Entonces el eslabón débil siempre son los cosecheros, y yo creo que ahí también es verdad que tenemos que ser capaces de ayudar. Lo que se está haciendo. Se está haciendo, pero más todavía, porque en otras comunidades y en otros sitios se está plantando. Es verdad que tienen otros territorios. Galicia, por ejemplo, tiene otro territorio que no es el nuestro, es mucho más fácil, tractorable, mecanizable, mucho más competitivo. Entonces nosotros tenemos que buscar otras fórmulas que nos permitan que nuestras pomaradas sean más competitivas, más rentables. Y si es más rentables, pues con que venga el turismo y se pasee por allí y me deje rentabilidad para compensar ese precio, pues fenomenal. Si tengo que trabajar con los apicultores y gestionar ahí esa media función con ellos, como se hacía antes con los ganaderos, pues fenomenal. Hay que buscar fórmulas y desde luego no nos podemos parar, porque
La seña de identidad que tenemos aquí, para que nos den el reconocimiento y no nos lo quiten, es seguir manteniendo esta cultura sidrera tan importante en nuestra región. Y yo creo que se ha mantenido durante tantos años y tenemos retos, por supuesto, pero que tenemos que afrontar entre todos, porque aquí nadie sabe más que nadie y es muy importante conectarnos, que estas ponencias lleguen evidentemente a los cosecheros, a la administración, a los llagareros, porque todos pillamos algo, como decía el alcalde, yo he cogido varias cosas, yo también, y todo suma a la hora de planificar nuevas actividades y nuevas cuestiones que vinculen al sector agroalimentario de Asturias. Bueno, quiero decir que estas conferencias se van a publicar y además, lo que decimos siempre, pueden ser mucho más amplias el texto de lo que la conferencia permite, ¿no? Es decir, que nosotros normalmente publicamos los ciclos de conferencias, con lo cual en su momento los interesados podrán disponer de estos textos. Qué bien. ¿Más preguntas? No hay más preguntas, me parece, ¿no? Bueno, yo quería comentar una cosa. Ah, sí. Hay que funcionar ese Juanjo, me parece. O sea, en relación con lo que se está comentando ahora, yo tengo la sensación que la rentabilidad, al margen de modificar el sistema de cultivo, hacerlo más rentable, buscar otros modelos económicos, está en que la cadena de valor está muy devaluada. La sidra vale muy poco y por tanto el cosechero es el que tiene el golpe más certero. Y bueno, yo no es que fui cosechero en una pequeña parte y realmente esos precios no son competitivos. Por tanto, creo que la sidra es muy barata y mientras la sidra no suba de precio, y si consiguiéramos que ese precio redundara en el sector primario, pues tendríamos probablemente más pomaradas. Y ahí pues el sector, entiendo que tiene que hacer, el sector transformador, un esfuerzo de coordinación y de darle valor al producto. Porque solo hay que no salir por Oviedo, por Gijón o fuera de Asturias para ver lo que valen las bebidas, ¿no? Vale más casi el agua mineral envasada que la sidra, que tiene todo ese valor que va desde la biodiversidad y la ecología, desde la economía circular, hasta un producto que es prácticamente artesano, porque la manipulación que tiene la sidra natural, básicamente, es muy poca. Es muy poca. Es mallar. Te hacen el trabajo las levaduras y las bacterias y puedes echar un poco de sulfuroso si la cosa se pone un poco, pero es tremendamente sencillo. La manipulación es pequeña y eso no se está poniendo en valor en el precio. O sea, a mí me parece que la sidra vale muy poco. Me gustaría decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Juanjo, en el sentido de que llevábamos casi 15 años en que el precio de la manzana de sidra se mantuvo estancado, absolutamente estancado. Y de hecho, como decía antes, en 2 años, cuando ya se ve la situación peligrar de una forma drástica, de pronto se ha podido subir de 30 y pico a 38 lo que se llama la manzana no de DOP, incluso 45, 43, entre 43 y 45 la manzana de DOP. Es decir, ha pasado, por ejemplo, la manzana de DOP en 3 años de 36 céntimos a 45 céntimos. Es decir, realmente, en el momento que la manzana de sidra tenga un cierto valor, es decir, y quizá no haga falta llegar a las 50 céntimos, bueno, tendrá que ir evolucionando, pero ya esos 45 céntimos ya hace pensar a los potenciales productores en que puede merecer la pena.
Y de hecho hoy, por ejemplo, pasé por la zona de Peón, Concejo de Villaviciosa Peón, y bueno, ese valle, por ejemplo, bueno, podemos hablar de ese y de otros muchos, hay un potencial, un potencial de terrenos, bueno, y si vamos a otros países, por ejemplo en Italia, me quedé sorprendido en la zona del Trentino, que en zonas que aquí hay eucalipto, llegan los manzanos en pendientes relativamente acusadas, está todo absolutamente plantado, llegan los manzanos hasta las propias casas. Y realmente tenemos terrenos con un gran potencial muy infrautilizados. Lo que pasa es que es necesario que para que el agricultor, para que las personas se decidan a hacer algo, que tengan el valor que tiene que tener, si no es imposible. Yo sí que quiero añadir que la ley de la cadena, que nació, creo, si mal no recuerdo, en 2013, pero que no fue hasta el 19 que se hizo un cambio, está empezando a ser efectiva ahora. Y os cuento por qué. Este año ha sido el primer año que muchos productores han tenido un contrato con el precio de lo que le van a pagar antes de que se acabe todo el mallado. No ocurría nunca. Entregabas y ya te pagaban lo que tocara. Bueno, pues eso está cambiando. Entonces son muchas pequeñas cosas que van caminando, pero que van mucho más lentas de lo que quisiéramos. Y yo creo que el precio de la manzana por debajo de 50 no es rentable, no lo es. Los números están echados, se pidió a la universidad que nos hicieran los cálculos de costes y lo analizaran, y, o sea, para bien serán 52 céntimos. Y estamos bastante. Es verdad que se ha mejorado, pero todavía tenemos que seguir. Pero claro, no se puede mejorar si no se sube la sidra. Y una sidra 3,50, que te las cancien, que te la sirvan, a la temperatura perfecta, pues no es rentable. Es verdad que hay un producto ahora que está cogiendo valor añadido, que es la sidra natural espumosa, que sí se puede salir de Asturias, que está saliendo de Asturias a los mejores restaurantes, y ahí sí se puede ganar mucha competitividad, porque compite con cualquier cava de cualquier parte del mundo. Y cada vez que tenemos cualquier actividad que les podemos llevar y hacemos catas a ciegas y combinamos con otras bebidas, la sidra Brut de Asturias está arriba del todo. Es verdad que la sidra natural se consume principalmente en Asturias, entonces hay tanta que o se empieza a diferenciar. Yo quiero la de no sé qué porque es de la parcela número 3 de Villaviciosa, porque le da el sol toda la tarde y de ahí va a salir una manzana que me permite una sidra que no va a dar ardores, por poner un ejemplo. Pero sí que es verdad que la sidra se tiene que diferenciar como los pagos, como en los vinos. O sea, en los vinos están muy claras las bodegas, pues en las sidras tiene que pasar lo mismo. Entonces ahí empezará la competitividad y ahí se empezará a pagar la manzana buena, que esté plantada en los buenos suelos, con una buena soleada y bien trabajada, porque al final es profesionalizarse. Entonces vamos ahí despacito, pero no vamos hacia atrás, que es importante, vamos hacia adelante. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Pues alguna otra pregunta. Pues nada, muchas gracias a todos los presentes en la mesa, a todos ustedes por estar aquí, y la verdad es que ha dado de sí la conferencia. Esperemos que las siguientes también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.